Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es José Torres. En esta ocasión voy a estarle comentando acerca del módulo 11 del CCNA 2 Switching, Routing y Wireless Essential. En el módulo anterior, donde se comentó, el video anterior donde se comentó el módulo 10, estuvimos abordando los conceptos de seguridad a nivel de la capa de enlace de datos. Entonces, en este módulo vamos a ver cómo podemos mitigar eh, esas vulnerabilidades que existen a nivel de la capa de enlace de datos, y para eso pues vamos a ver qué configuraciones podemos realizar en nuestros equipos capa 2 para proteger nuestra infraestructura y nuestros servicios y disminuir de esta manera cualquier vulnerabilidad que puedan usar los atacantes para vulnerar nuestras infraestructuras. Vamos a tratar de hacerlo, ir haciendo, pues, viendo las configuraciones, y a la par pues vamos a ir tratando de hacerlo, la simulación o la demostración en el simulador Packet Tracer. Entonces, en este módulo, el objetivo es configurar la seguridad en el switch para mitigar los ataques de la LAN. Entonces vamos a implementar la seguridad de puerto para mitigar los ataques de tablas de direcciones MAC, explicar cómo configurar DTP y la VLAN nativa para mitigar los ataques de VLAN, explicar cómo configurar el snooping de DHCP para mitigar los ataques de DHCP, explicar cómo configurar ARP para mitigar los ataques de ARP, y explicar cómo configurar porfas y BPD-UAR para mitigar los ataques de STP. Entonces vamos a empezar con la implementación de la seguridad a nivel de puertos de los switches. Entonces, los ataques a nivel de la capa 2 pueden ser sumamente sencillos de desplegar por los atacantes, pero estas amenazas también pueden ser mitigadas con algunas soluciones comunes a nivel de capa de enlace de datos. Dentro de esas soluciones tenemos pues que proteger los puertos de los switches antes de implementar dispositivos que se vayan a conectar pues a una red de producción. Entonces, ¿cómo se asegura un puerto? Dependiendo de su función. Entonces, un método simple que muchos administradores usan para contribuir a la seguridad de la red ante accesos no autorizados es inhabilitar todos los puertos de switches que no se están utilizando. Entonces, si un puerto no se prevé utilizar, pues debe estar administrativamente desactivado. Entonces, todos estos puertos deberíamos pues deshabilitarlos. Todo puerto que no se utilice. Todos sabemos que los switches, para poder funcionar, pues utilizan una tabla de direcciones que se conoce como tabla de contenido direccionable o tabla MAC. Entonces, uno de los métodos más simples y eficaz para evitar los ataques por saturación de tabla de direcciones MAC es habilitar la seguridad del puerto o el port security. Entonces, la seguridad de puerto, a través de esta implementación podemos limitar la cantidad de direcciones MAC válidas permitidas en el puerto. Entonces, esto le permite a un administrador configurar manualmente las direcciones MAC para un puerto, o permitir que el switch aprenda dinámicamente un número limitado de direcciones MAC.
Entonces, cuando un puerto configurado con Port Security recibe una trama, la dirección MAC de origen de la trama se compara con la lista de direcciones MAC de origen seguro que se configuraron manualmente o que se aprendieron dinámicamente en el puerto. Al limitar a 1 el número de direcciones MAC permitidas en un puerto con Port Security, se puede utilizar para controlar el acceso no autorizado a la red. Entonces, si deseamos que en cada puerto se aprenda una cantidad limitada de direcciones MAC, entonces podemos habilitar la seguridad con el comando switch port security. En este ejemplo que vemos aquí, por security solo se puede configurar en puertos de acceso o en puertos troncales que han sido configurados manualmente. Los puertos de capa 2 del switch están definidos en modo dinámico automático para la parte de enlace troncal, entonces de manera predeterminada. Por lo tanto, en el ejemplo que vemos aquí, el puerto, para poder habilitar la seguridad del puerto, primero tenemos que activar el modo acceso en la interfaz. Entonces podemos ver aquí que para la interfaz Ethernet 01 se habilita el comando switch port por security. Entonces, como el puerto está en la configuración por defecto, en este momento pues me dice que no puedo habilitar la seguridad de puerto en un puerto que tiene pues la configuración dinámica. Entonces primero debe estar en modo acceso y luego pues habilitar la seguridad. Eso lo podemos ver aquí en la configuración de Packet Tracer, que ya tengo aquí una pequeña topología para hacer pues la demostración. Entonces yo tengo conectado el puerto 5, pero ese ya tengo una cierta configuración. Aquí, bueno, todos los puertos están en una VLAN y en modo acceso. Los puertos, pero el puerto, a ver aquí, tengo varios puertos. Que ya están asignados pues a VLAN correspondiente, pero hay unos que no están configurados. Por ejemplo, el 8. Entonces, interfaz para Ethernet 08. Entonces, si yo quiero habilitarle la seguridad, switch port por security, entonces es lo que nos estaba mostrando, que no podemos aplicar o activar la seguridad si no hemos definido el modo en el que va a operar el puerto, si va a ser puerto de acceso o si va a ser puerto troncal. Entonces lo primero que debemos hacer es activar switch port, decirle que este es un puerto de acceso. Entonces una vez que yo habilite que es un puerto de acceso, entonces le puedo decir switch port por security, y ahora sí me deja aplicar la seguridad de puerto. ¿En qué es lo que nos estaba mostrando aquí? Entonces la seguridad de puerto pues se debe habilitar en la interfaz. Entonces si nosotros utilizamos el comando show port security interfaz Ethernet 01, dice que podemos notar que la seguridad ya está habilitada. Tenemos aquí port security enable. Dice el modo de violación está apagada, está en shutdown. Quiere decir que en caso de que ocurra alguna acción de violación a la política de seguridad que se active en el puerto, entonces la interfaz se va a poner apagada.
Y además podemos ver que el número máximo de direcciones MAC permitidas está establecida en 1. Aquí. Si un dispositivo está conectado al puerto, el switch automáticamente agregará la dirección MAC de este dispositivo como una dirección MAC segura. En este ejemplo no existe ningún dispositivo conectado al puerto. Entonces, si un puerto activo está configurado con el comando switch port security y hay más de un dispositivo conectado a ese puerto, el puerto pasará al modo o al estado de deshabilitado por error. Veamos en este caso show port security interface para Ethernet 08, que es en la que lo aplicamos. Y entonces aquí nos dice que la seguridad de puerto está activa, que la violación está en apagado y que el máximo número de direcciones MAC es 1. Entonces veamos qué ocurre. Si nosotros conectamos aquí un switch y a ese switch conectamos dos computadoras, a ver, en cualquier puerto, luego este switch lo conectamos en cualquier puerto al puerto 8, que es el que tenemos con la seguridad de puerto. Bueno, este puerto no lo hemos habilitado, pero allí cuando ya empezó él a recibir tráfico podemos notar que el puerto se ha bloqueado. Aquí, puerto 8, producto de la seguridad. Show port security, y aquí nos dice que el puerto se ha bloqueado porque cuando conectamos las dos PC, este switch manda las dos direcciones MAC por este puerto. Entonces en el puerto que está protegido con la seguridad, entonces ha activado la acción de seguridad, que era deshabilitarlo, porque él tiene que en ese puerto solamente se puede aprender una dirección MAC, y en este caso, como tenemos un switch conectado, le está llegando más de una dirección MAC, entonces por lo tanto eso incurre en una violación a la seguridad, que es lo que nos dice aquí. MAC segura, una, y el contador de violaciones de seguridad dice que es una, entonces la acción que se ejecutó es shutdown, por eso el puerto se apagó. Si nosotros lo conectamos a otro puerto que no está, si no lo puedo desconectar, bueno, no lo puedo desconectar, pero si yo lo conectara a otro puerto donde vamos a quitarlo directo, ¿sí? A un puerto que no tiene seguridad activo,
conectar al 9, por ejemplo, el 9 no hemos habilitado seguridad, y entonces por lo tanto el puerto pues no se bloquea. Ahí no recibe porque el puerto no está configurado en ninguna vila, entonces no recibe direcciones IP, pero como no hay seguridad, entonces el puerto no se desactiva, que no le hemos habilitado seguridad. Entonces ahí podemos ver pues el accionar de la seguridad. Esto es importante cuando queremos pues que si un equipo se conecte, que solamente esté conectado ese dispositivo, que no puedan haber más dispositivos aprendiéndose por ese mismo puerto. Bien. Entonces, una vez que ya se activó la seguridad de puerto, también podemos configurar otras funciones ya de manera específica para la activación de la seguridad de puerto. En este caso podemos definir length time, la cantidad de direcciones MAC seguras, la cantidad máxima de direcciones que se pueden aprender. Ya sabemos que por defecto trae una, pero podemos pues indicarle que acepte más direcciones MAC, y pues la parte de la violación, el modo de la violación. Para limitar y aprender direcciones MAC, entonces podemos definir pues el máximo de direcciones MAC permitidas, que por defecto ya vimos que trae 1. Si le decimos switch por security máximo, entonces pues le podemos cambiar ese parámetro. Entonces vimos que el valor por defecto es 1, o sea que el número máximo de direcciones MAC seguras se puede configurar, pues, y esto va a depender del tipo de switch y el sistema operativo. En este caso, este máximo es de 8192 direcciones MAC. Entonces, en el mismo puerto vamos a habilitar el 8. Puerto 8, que es donde teníamos la seguridad. Puertos. Para Ethernet 08. Lo voy a poner en la VLAN 20. Entonces switch por security máximo y aquí puedo poner pues un valor entre 1 y 132. Entonces actualmente tiene establecido 1, entonces le vamos a poner 3. Entonces si le damos show por security interface para Ethernet 08, entonces ahora me dice que la cantidad de dirección MAC segura son 3. Pero igual se me deshabilitó aquí, se me deshabilitó. Cuando hay una violación de seguridad, yo puedo darle show interface status, y el puerto, cuando hay una violación de seguridad, se pone en deshabilitado por error. Entonces esto porque previamente no lo había configurado, pero ahora que ya están permitidos 3, entonces si yo le doy para Ethernet 08, entonces para volverlo a habilitar tengo que decirle shutdown y no shutdown. Cuando ha sido desactivado un puerto por error, entonces se vuelve a activar siempre que corrijamos el problema de la violación de seguridad con el comando shutdown, no shutdown. Entonces observemos que ahora pues el puerto está activo y no se deshabilita porque no incurre en una violación de seguridad, puesto que tenemos pues 2 direcciones MAC únicamente. Aquí. Entonces le podemos dar también
por security, y aquí dice cantidad de direcciones MAC y pues el conteo de direcciones MAC. Entonces no hay violación de seguridad en este momento. Entonces ahí podemos ver la demostración de la definición de activar pues una cantidad de direcciones MAC. Entonces uno puede limitar en dependencia, pues como en este caso que tenemos un switch conectado a ese puerto, entonces le podemos decir la cantidad de direcciones MAC que pueden ser aprendidas a través de un puerto determinado. Bien. Otras configuraciones que podemos hacer en la parte del aprendizaje de las direcciones MAC en los puertos seguros, podemos tener pues tres maneras. La primera es una configuración manual donde el administrador configura manualmente, valga la redundancia, una dirección MAC estática mediante el siguiente comando para cada dirección MAC segura en el puerto. Entonces esto es configurar pues manualmente la dirección MAC. Sabemos que las direcciones MAC se aprenden en forma dinámica, pero también las podemos agregar de manera estática con este comando: switch port por security MAC address, y pues la dirección MAC del equipo que va a estar asociado a ese puerto. Y el otro aprendizaje es dinámico cuando se ingresa el comando switch port por security y la fuente de la MAC actual para el dispositivo conectado al puerto seguro. Y esto automáticamente pues, ocurre, pero no se agrega a la configuración en ejecución. Si el switch es reiniciado, el puerto tendrá que pues, volver a aprender la dirección MAC del dispositivo. Y la tercera forma es el aprendizaje dinámico con sticky. En este caso, el administrador puede configurar el switch para aprender dinámicamente la dirección MAC y adherirla a la configuración en ejecución, pues mediante este comando que tenemos: switch port por security MAC address sticky. Cuando se agrega este comando, entonces se guarda las direcciones MAC en la configuración en ejecución, o sea que eso queda guardado en la NVRAM. Entonces vamos a verlo aquí. Bueno, vamos a activar la seguridad en el Fast Ethernet 05 para hacerlo pues en un puerto diferente. Interface Fast Ethernet 05, entonces le decimos switch port por security, switch port por security máximo, y puedo decirle 1, pero ya sabemos que está establecido en 1. Puedo decirle switch port por security MAC address, y aquí pudiera poner la dirección MAC del equipo que va a estar asociado. Eso es para que lo aprenda pues manualmente, y la otra que es dinámicamente a través de sticky. Entonces cuando yo habilito la seguridad, si yo le doy chorro puerto 5, que es el que configuramos con seguridad, ahí podemos ver que la activación pues del aprendizaje, pero todavía pues no me muestra la dirección MAC. Entonces voy a generar tráfico para que esta PC pues mande tráfico aquí y se genere el aprendizaje de la dirección MAC. Entonces ahora que ya recibió tráfico, entonces podemos ver que se agregó una nueva entrada que corresponde a la dirección MAC. Esa dirección MAC debe ser la de la PC. Entonces las direcciones MAC se registran y se agregan a la configuración activa del switch. Entonces si le vemos aquí, esta dirección MAC debería ser la de esta PC.
Entonces aquí me dice que la dirección física termina en 4D51. Si nos vamos aquí al switch, debería de ser 4D51, que es la dirección MAC de la PC. Entonces ahí se ha registrado. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero conectar? Que eso es lo interesante de la seguridad. Si yo habilité seguridad aquí y alguien quiere cambiar el equipo con una nueva PC, en este caso, vamos aquí. Esto debería accionar una acción aquí. A ver. Como ocurrió una violación de seguridad, porque él ya tenía aprendido una dirección MAC y, y además solo una IP, perdón, solo una dirección MAC está de la que se puede aprender en ese puerto. Si yo quiero conectar cualquier otro dispositivo que no esté autorizado, entonces eso pues, va a hacer que se active la política de seguridad y me bloquee el puerto, impidiendo que equipos no autorizados pues sean conectados a un switch. Entonces el puerto se ha ver puesto en deshabilitado por error. Estamos hablando del puerto 5. Entonces para que vuelva a funcionar, entonces le tenemos que dar shutdown, no shutdown. Se volvió a restablecer porque volvimos a conectar el equipo correcto. Bien, ahí pudimos pues, hacer la demostración de la activación de la seguridad. Entonces aquí podemos ver pues un ejemplo ya aplicando, donde se define el número máximo de direcciones MAC en 4, se asocia pues una dirección MAC estática y luego pues se agrega a la configuración. Otros aspectos que podemos configurar como seguridad es cuando el vencimiento de la seguridad del puerto puede usarse para poner el tiempo de vencimiento de las direcciones seguras estáticas y dinámicas en un puerto. Puede ser absoluta, en este caso las direcciones seguras en el puerto se eliminan después del tiempo de caducidad especificado. Inactiva, las direcciones seguras en el puerto se eliminan si están inactivas durante un tiempo específico. En este caso podemos utilizar el vencimiento para remover las direcciones MAC seguras en un puerto seguro sin necesidad de eliminarlas manualmente las direcciones MAC existentes. Entonces esto pues si después de un tiempo no estamos utilizando el equipo que estaba conectado a ese puerto o se cambió, entonces podemos hacer que se eliminen esas entradas de manera dinámica. Entonces el vencimiento de direcciones seguras configuradas estáticamente pueden ser habilitadas o deshabilitadas por puerto. Entonces eso lo hacemos en el modo de configuración de interfaz. Le decimos switch por security again y ahí establecemos si es una entrada estática el tiempo que vamos a establecer. Lo podemos hacer absolute o inactivo, que son las dos opciones. Absoluta se eliminan después del tiempo de la caducidad especificada. Inactiva se eliminan si están inactivas durante un tiempo especificado. Entonces eso también es configurable, porque en este caso que no lo hemos establecido, en el caso que configuramos en la simulación de la red de muestra que tenemos para las pruebas, entonces si no habilitamos un tiempo de caducidad
o de eliminación de las direcciones MAC, entonces van a estar ahí siempre. Bien. Entonces esto es parte de lo que es la configuración. En este caso, switch port security again time 10 y switch port for security again time inactivity, para que los puertos pues se eliminen después del tiempo establecido, que está establecido pues en 10 minutos. Después de 10 minutos de inactividad, entonces las direcciones MAC van a ser borradas dinámicamente de la configuración del puerto. En la configuración pasada que teníamos, en la salida, decíamos que el modo de violación es shutdown. Ese parámetro también es configurable en dependencia de qué es lo que queremos que, cómo queremos que se, o qué acción queremos que se aplique durante la ocurrencia de una acción de violación de seguridad a un puerto. Entonces, si la dirección MAC de un dispositivo conectado a un puerto difiere de la lista de direcciones seguras, se produce pues una violación, que es lo que miramos, que se apague el puerto. Y el puerto pues entra en estado de deshabilitado por error. Pero ese es un parámetro que uno también puede definir qué es lo que quiere que ocurra. Switch por security, violation, y yo le digo pues shutdown, que es lo que tiene activo ahorita. Pero también puedo establecer otros criterios como restrict o como protect. Entonces en esta tablita podemos ver qué es lo que ocurre en cada uno de estos estados de violación. Si es shutdown, significa que el puerto pasa el estado de deshabilitado por error de inmediato, lo cual pues apaga el LED del puerto y envía un mensaje de registro del sistema. Esto pues aumenta el contador de violaciones cuando un puerto seguro se encuentra en estado de error deshabilitado. Entonces un administrador debe volver a habilitarlo ingresando los comandos shutdown y no shutdown. Ese es lo que ya probamos. El segundo criterio que podemos habilitar es restrict o restricción. En este caso el puerto descarta paquetes con direcciones de origen desconocido hasta que se elimine un número suficiente de direcciones MAC seguras para caer por debajo del valor máximo o aumentar el valor máximo. Este modo hace que el contador de infracciones de seguridad se incremente y genere un mensaje de sislo. El tercer valor en que podemos configurar la violación es en protect o protección. En este modo es el menos seguro de los modos de violación de seguridad. El puerto descarta paquetes con direcciones MAC de origen o MAC desconocidas hasta que elimine un número suficiente de direcciones MAC seguras para colocar por debajo el valor máximo o aumentar el máximo o el valor máximo, y no se envía pues ningún mensaje. Al menos con restricción uno puede ver las alertas o los mensajes de eventos que se deben generar, donde uno puede ver pues si ha ocurrido pues una violación de seguridad. Entonces veámoslo aquí. En el puerto 5, switch port for security, violation, y entonces aquí están pues las acciones que pueden ocurrir. En este caso está configurado en shutdown, pero le podemos poner protect o restriction, sabiendo, tomando en cuenta que la acción más segura es que el puerto se ponga en deshabilitado por error con el criterio shutdown o restrict o protect. Entonces le vamos a dar restrict. Entonces si yo le doy por security, interface para Ethernet 05, entonces aquí ya me dice que cambió el modo de
violación, ahora está en restrict. Entonces lo que va a hacer únicamente es pues mandarme alertas indicándome de que hay una violación de seguridad en este caso. Entonces el administrador va a poder observar si alguien está intentando pues conectar algún equipo que no está autorizado. Entonces esas son acciones de violaciones de seguridad que también podemos habilitar en los puertos de nuestros switches para protegernos y evitar pues que usuarios no autorizados intenten conectar dispositivos o reemplazar los equipos que están autorizados por otros dispositivos. Porque recordemos que una de las mejores prácticas que mencionaban al inicio es que si un puerto no se está utilizando, entonces debe estar administrativamente desactivado. Entonces aquí podemos ver en la salida, que es lo que lo mostrábamos, la activación de la violación de seguridad, donde la cambiamos de shutdown a restrict. Entonces cuando un puerto está apagado y puesto en modo de error deshabilitado, no se envía ni se recibe tráfico a través de ese puerto, que es pues la acción de seguridad, la acción mejor de seguridad que se puede aplicar. Y esto se puede observar en la consola, estos mensajes cuando ocurre pues la violación. Veamos si podemos ver todavía los mensajes de violación de seguridad. Aquí vamos a ver. Aquí y podemos ver que el puerto cambió al estado deshabilitado. Entonces ahí se puede ver. Puedo ver el cambio del estado del puerto. Debería mostrarme cuando se coloca en deshabilitado por error frente a una violación de seguridad. Y en este caso pues podemos ver que el puerto se apaga totalmente, se apaga el LED del puerto del switch. Entonces en este ejemplo, ¿verdad?, el comando show interface identifica pues el estado del puerto como rdisable. Y me dice rdisable. La salida del comando show por security interface ahora muestra el estado del puerto como security shutdown. Security shutdown. El port status, vamos a ver aquí, security shutdown, que es lo que debe mostrar cuando ha ocurrido pues una violación de seguridad. Y el contador pues podemos ver que se incrementa en 1. Security violation count en 1, porque ha ocurrido pues una violación de seguridad. Entonces el administrador debe determinar qué causó la violación de seguridad, si un dispositivo no autorizado está conectado a un puerto seguro. Entonces la amenaza de seguridad es eliminada antes de restablecer el puerto. Para volver a habilitar el puerto, primero use pues el comando shutdown, luego usar el comando no shutdown, que es lo que hicimos para restablecer los puertos al estado pues de conectividad o de funcionalidad. Entonces también después de que se haya configurado la seguridad de puerto en un switch, se debe revisar cada interfaz para verificar que la seguridad de puerto y las direcciones MAC estáticas se configuraron correctamente. Para mostrar la configuración de seguridad del puerto para el conmutador, debemos usar pues el comando show por security. En este ejemplo pues indica que las 24 interfaces están configuradas con el comando switch por security
porque el máximo permitido es 1 y el modo de violación está apagado. Entonces no hay dispositivos conectados, por lo tanto el current address count es 0 para cada interfaz. Aquí, si hubieran direcciones MAC aprendidas, entonces ahí nos mostraría. En este caso, a ver, show for security. La seguridad solamente la hemos habilitado en el puerto 5 y en el puerto 8. Aquí el máximo de direcciones MAC aprendidas, 1 para el puerto 5 y 3 en el puerto 8. Y la cantidad de direcciones actuales en el puerto 1, 1 y en el puerto 8, 3. Y las acciones no han ocurrido, acciones de violación de seguridad, y para el puerto 1 está en restrict, perdón, el puerto 5 está en restrict y en el puerto 8 está en shutdown. Show for security interface. Para Ethernet 08 es shutdown. Security violation no hay ninguno. Para el puerto 5 es restrict por static security app, porque está activo el puerto. Si hubiera ocurrido una violación de seguridad, diría pues que está deshabilitado por error. ¿Qué es lo que podríamos hacer si conectamos esta PC aquí? A ver. Ahí sigue activo el puerto. A ver. Cuando esta PC genere tráfico, del puerto 5. Bueno, aquí solo me debe mandar alerta porque no, la acción no es deshabilitar, sino que la acción es restrict, que es pues eliminar las direcciones MAC. Pero si lo hiciéramos en un puerto donde la acción es shutdown, la acción de violación es shutdown, pues el puerto se deshabilitaría, pues como lo mostrábamos anteriormente. Bien, continuando. Entonces podemos ver la configuración de la seguridad para un puerto en específico, que es lo que hemos venido viendo. Aquí nos muestran pues la salida. Si quiero ver la configuración que se ha aplicado, entonces puedo darle o showroom o decirle showroom PI begin interface for Ethernet 019. A ver. Si yo le doy showroom, voy a ver la configuración de seguridad que he aplicado. O también le puedo dar showroom PI y luego pues que nos dice ahí begin interface para Ethernet 05. Me lo muestra aquí. Interface para Ethernet 05.
No lo muestra. Shogun Pai. Eterno 05. Ahora sí. Bueno, pero solo me muestra pues lo que dice Fast Ethernet porque le puse in. Le vamos a poner begin. Como nos decía, ahora sí. Pero me mostró todo. Entonces también podemos ver otra salida, show por security address, y nos va a mostrar pues las direcciones MAC por VLAN que se han aprendido, en este caso en los puertos seguros. Show por security address, y aquí podemos ver pues las direcciones MAC que se han aprendido en cada VLAN, las que se han aprendido o configurado de manera dinámica, en qué puertos están asociadas, y pues como en este caso que se ha aprendido dinámicamente por persistencia o con sticking. ¿Ver? Entonces en esta parte ya Packet Tracer tiene pues un nivel bastante avanzado a nivel pues de las configuraciones que se pueden ejecutar a nivel de los switches, para en esta parte pues principalmente en la parte de la seguridad. Bien, ahora hablemos acerca de la mitigación de los ataques de VLAN. Entonces un ataque de salto de VLAN se puede iniciar de una de tres maneras, que son la suplantación de mensajes de DTP. DTP es pues un protocolo propietario de Cisco que negocia dinámicamente pues que los puertos se coloquen pues en estado de negociación. Entonces los mensajes DTP del host del atacante hacen que el switch entre en modo de enlace troncal, y desde aquí el atacante puede enviar tráfico etiquetado con la VLAN de destino y el switch, y luego entregar los paquetes al destino. Introduciendo un switch dudoso y habilitando enlaces troncales. El atacante puede acceder a todas las VLAN del switch víctima desde el switch dudoso. Entonces otro tipo de ataque de salto a VLAN es el ataque de doble etiquetado o doble encapsulado. Este ataque toma ventaja de la forma en la que opera el hardware en la mayoría de los switches. Entonces, ¿cuáles son los pasos para mitigar los ataques de salto de VLAN? El paso 1, deshabilitar las negociaciones de DTP en enlace automático en los puertos que no son enlaces troncales, mediante el comando switch for mode access en la interfaz del puerto. El paso 2, deshabilitar los puertos no utilizados y colocarlos en una VLAN no utilizada. El paso 3, habilitar manualmente el enlace troncal en un puerto de enlace troncal utilizando el comando switch for mode tronc. O sea que no se deben dejar de manera dinámica los puertos. El paso 4, deshabilitar las negociaciones de DTP en enlace automático en los puertos de enlace mediante el comando switch for no negotiate. Y el paso 5, configurar pues la VLAN nativa en una VLAN que no sea la VLAN 1 mediante el comando switch for native VLAN.
Entonces todos los puertos que que no se están utilizando deben estar configurados en una VLAN que no se use, y todos los puertos se debe deshabilitar la negociación automática. Bien. Entonces, en equipo Cisco, por ejemplo, si alguien conecta un switch a un puerto y yo lo pongo este puerto, vamos a configurar un puerto aquí. Entonces, suponiendo que este es un switch de un atacante, y configura una interfaz, digamos la 5, como troncal. Entonces, si él la conecta como troncal, la configura como troncal, el puerto 5, y luego conectamos a un puerto del switch cualquiera, ponerle en el 22, por ejemplo. Entonces, como está habilitada la negociación de puerto troncal, automáticamente este puerto, el 5, se va a convertir en puerto troncal, permitiéndole a un atacante poder recibir información de las VLAN que están configuradas. Entonces, para evitar que eso ocurra, entonces lo que se puede hacer en el puerto 22, que es donde conectamos el switch, entonces le decimos switch port, es lo que nos establecen aquí, no negocie, que no negocie enlaces troncales. No negocie switch port, no negocie, entonces lo cual va a evitar que si alguien conecta un equipo, a ver, entonces vamos a volver a desconectar. Tiene nada. Vamos a volverlo a conectar al puerto 22. Conecté mal. Bueno, aquí no importa, no importa aquí, pero aquí no me debería negociar troncal. Entonces ahora sí, como deshabilité, entonces él no negocia troncal, y entonces por lo tanto no me permite crear un enlace troncal con un puerto de un equipo que no está autorizado. Entonces eso es una mitigación para cualquier problema de seguridad, que es deshabilitar
Aunado a eso, pues también tenemos que, si los puertos no se están usando, deben estar en una VLAN que no se use y deben estar en modo shutdown. Esas son pues parte de los aprendizajes que debemos llevarnos en este módulo. Bien, vamos a dejar esto en esta primera parte y luego vamos a continuar en un segundo video explicando las demás alternativas que tenemos para mitigar otros tipos de ataques. Espero haya sido de su ayuda todo lo proporcionado en este video, y pues en la segunda entrega tendremos la continuación de estas herramientas para mitigar pues cualquier ataque de los que pueden ocurrir a nivel pues de la capa de enlace de datos y que puedan afectar pues nuestras redes LAN.